La Conmebol Libertadores se vive y se siente en FB Radio. Este martes 7 de abril, la pasión continental se traslada a las nubes. El Rey de Copas vuelve a los 4.150 metros del Municipal del Alto en busca de 3 puntos de oro. Pero cuidado, que Always Ready no regala nada y defenderá su casa con todo. ¿Estás listo para un duelo de altura? No te pierdas ni un solo detalle con el análisis y la emoción del equipo de FB Deportes. Vive la previa desde las 17 horas. El partido Always Ready versus Liga. Pitazo inicial a las 19 horas. No des más vueltas. A Liga se le escucha mejor. Solo en FB Radio. Inicio de espacio publicitario. No es solo una pick-up, es tu herramienta de trabajo. Dongfeng Reach 6, 4x2 diésel, hecha para los que trabajan sin parar. Con 364 Nm de torque, mayor distancia de kilómetros recorridos por galón y 1 tonelada de capacidad de carga. La Reach 6 responde donde otros se quedan. Además, con garantía de hasta 10 años o 100,000 kilómetros. Este mes, llévatela por $26,990. Visítanos en nuestros Maresa Center a nivel nacional y puntos de venta autorizados. Dongfeng Reach 6, fuerza que trabaja contigo. Dongfeng Maresa. Opticom, hiperconexión, el mejor package sin distorsión. Opticom, full conexión, tu internet premium sin decepción. Opticom, hiperconexión, la mejor bandwidth sin tensión. Opticom, la red que hace realidad tus sueños digitales. Opticom. Conexión sin fronteras. No esperes más. Descubre los planes perfectos para conectarte al metaverso con Opticom 09620. 09620. Opticom Contacto. Llama ya. Opticom Conecta. 09620. 09620. Fin de espacio publicitario. La primera sintonía, una grata compañía, a cualquier hora del día, nos debemos a la gente, nuestros amables oyentes, por eso nos esforzamos y estamos siempre vigentes. FB Radio, música para tu gusto, porque programamos juntos. FB Radio, primeros en las noticias y también en el deporte. Programa de clasificación o opinión, apto para todo público. Las voces que generan impacto en los temas de actualidad nacional e internacional se analizan en FB Radio 105.7 FM. En la permanente búsqueda de la verdad común. Con ustedes, las entrevistas en FB Noticias. Continuamos, son las 7 de la mañana con 3 minutos, 3 minutos. Don Byron Galarza, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Buenos Hola, días. Fernando, Oscar, amigos oyentes, buenos días. Esta jornada ya de martes 7 de abril, pues con una mañana agradable en Quito. Se espera que haya un clima relativamente fresco entre los 19 y 23 grados centígrados, aunque lluvias esporádicas en la tarde. Será la tónica en algunas ciudades de la sierra, mientras que el INAMI pronostica que en el suroriente del país podría haber algo de lluvia, precipitaciones, pero no las suficientes, lamentablemente, para pues llenar esas represas del sistema eléctrico, y sigue siendo un dolor de cabeza para el gobierno ese déficit energético. Ya en los temas políticos ha sorprendido a muchos la renuncia, ¿no?, anticipada, primero a participar en un proceso electoral y también a su cargo como prefecta de la provincia del Guayas, doña Marcela Guiñaga, por aparentemente problemas de índole personal y familiar. Y ya del otro, pues se están moviendo las frutas, ¿no?, como se dice vulgarmente, en el tema de las candidaturas. Vamos a iniciar con un tema que la semana anterior ya fue noticia, porque salió un boletín del Ministerio de Salud Pública, y en ese boletín se dio a conocer que se había registrado el primer caso importado de viruela símica. Ya nos acompaña Andrés Carrasco, él es el subsecretario
de vigilancia, prevención y control de la salud en nuestro país. Bienvenido, Andrés, para que nos comente esto, cómo se dio, ¿no? Un poco el contexto de este primer caso que es importado, mayores detalles y qué es lo que significa, porque la gente solamente, leemos nosotros el boletín, sale en la noticia, pero ¿de qué se trata? Bienvenido, buenos días. Buenos días. Primero saludarles a ustedes, señores periodistas, y agradecer al medio por el espacio. Igual saludar a la ciudadanía que nos escucha, que nos ve. Este primer caso en realidad no es un primer caso de viruela símica o de monkeypox, se le conoce ahora mpox en el país, porque ya hemos registrado años atrás casos de mpox en el país, más sí es un primer caso de una variante genética. Este virus de mpox muta, cambia genéticamente como todos los virus lo hacen, y se ha detectado este caso en el país. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde el 2022 ya tuvimos distintos brotes a nivel mundial y a nivel regional de mpox, donde durante 2 años superamos los 500 casos en el Ecuador. Pero todos estos casos que hemos ido registrando desde el 2022 hasta el 2026 han sido de la variante genética, que le conocemos como clado genético, asignado con el nombre de 2B. Más sin embargo, este caso que acabamos de reportar pertenece a la variante genética, al clado genético que le llamamos 1B. ¿Cuál es la diferencia entre el 1B y el 2B? Que el 1B ha dado notas de ser potencialmente más transmisible y generar una mayor severidad. Sin embargo, esta detección denota las capacidades de vigilancia epidemiológica que tiene ahora el país, ya que esta detección no es sencilla. Se hace con pruebas moleculares y con pruebas de secuenciación genómica, que son pruebas de última generación, que ventajosamente el país cuenta con estas pruebas y pues hemos podido detectarlo. Esto no quiere decir que en otros países de la región no circula. Como bien usted lo ha mencionado, es un caso importado de nuestro vecino país Colombia. Sin embargo, lo hemos detectado acá por esa capacidad diagnóstica y hemos hecho ya el seguimiento el cerco epidemiológico, seguimiento de contactos. Hay 2 contactos que están ligados a este primer caso, pero sí decirle a la ciudadanía, este virus de mpox, de viruela símica también llamado, no es un virus que se contagia, por ejemplo, como un virus respiratorio, como la influenza que hemos hablado en otras ocasiones, que se contagia conversando, sino para el contagio de este virus se necesita un contacto físico estrecho, prolongado, y también relaciones sexuales o transmisión a través de fluidos. En ese sentido, esta alerta epidemiológica se ha dado con un tema de transparencia a la ciudadanía por esta detección importante para el país, para la región y a nivel internacional. Se levantó la alerta epidemiológica. ¿Qué significa para nuestro país esta alerta epidemiológica? Una alerta epidemiológica nos pone a nosotros como Autoridad Sanitaria Nacional, nos pone a trabajar, por ejemplo, en el ¿no es cierto?, la detección de casos, el seguimiento de contactos, el cerco epidemiológico, y también cuando se habla de alerta epidemiológica es porque es algo inusual que ha llegado al país, que antes no ha circulado en el país. Eso no quiere decir que es un virus nuevo. Esta variante genética que menciona, este clado 1B, ya ha circulado en otros países de la región. Se ha detectado, por ejemplo, en Argentina, y a nivel mundial ya circula desde hace algunos años en África, en Europa. Entonces, también se ha detectado en la región, en Norteamérica, en Estados Unidos. Entonces, esta alerta epidemiológica nos pone a todo el Sistema Nacional de Salud, nos pone a trabajar en el seguimiento y en la definición de casos, porque para nosotros detectar a través de estas pruebas moleculares tenemos una definición de caso, es decir, tenemos un caso sospechoso, y antes inclusive de detectar con ese caso sospechoso, nosotros ya tenemos que hacer cercos epidemiológicos. A eso se refiere la alerta epidemiológica. Ahora vamos con el tema de síntomas, el diagnóstico y el tratamiento, porque aquí también viene la pregunta, como dijo alguien, ¿nos vamos a morir? ¿Se acuerdan cuando? Entonces es de una caricatura, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuáles son los síntomas? Cuando se da el diagnóstico, ¿cuál es el tratamiento?
Sí, es una buena pregunta y siempre estas alertas, hay que llamar a la ciudadanía a la calma. Estas alertas no hacemos para preocupar en demasía. Ya, si bien ya pasamos nosotros una pandemia hace algunos años, entonces eso siempre nos tiene todavía en alerta, ¿no? Sin embargo, no es que nos vamos a morir. Como he dicho, la transmisión de este virus es por contacto físico prolongado o relaciones sexuales. Entonces, primero, ¿cómo se presenta la enfermedad? La enfermedad se presenta inicialmente con una fiebre que supera los 38.5 grados centígrados. Una vez que se tiene esta fiebre, viene acompañado de cefaleas, dolores de cabeza, mialgias, dolor también corporal. Y también muchas veces tenemos inflamación de los ganglios linfáticos. Luego de este periodo, porque estos síntomas aparecen más o menos al día 5 del proceso de infección. Luego de este periodo empiezan a aparecer lesiones en la piel muy características y muy marcadas. Tenemos un tipo de lesiones vesiculares, tenemos lesiones grandes en la piel, para explicarle así a la ciudadanía, erupciones en la piel, que suele aparecer inicialmente en las palmas de las manos y se extiende por todo el cuerpo. Entonces, para ser muy coloquial, es como que tengamos una suerte de un grano, pero un grano magnificado 10 veces, y que empieza a aparecer en toda la piel. Y eso es lo que hace ya que la ciudadanía, el paciente, muchas veces ya acuda al sistema nacional de salud. La forma de detección de este virus, entonces esa es la definición de casos, son los síntomas una vez que se ponen, y estas lesiones vienen acompañadas también de lesiones con costras, ¿no? Una vez que se detectan estas lesiones, principalmente se toman muestras, se hacen hisopados, se toma un hisopo y se hace un raspado de la piel de la persona potencialmente contagiada de la enfermedad, y se hacen pruebas moleculares. Una prueba se llama PCR, que es las famosas PCRs que nos hicimos también en la pandemia. Son pruebas moleculares para detección molecular del virus, y posteriormente viene la secuenciación genómica, que es para detectar estas variantes. El tema del tratamiento, el manejo clínico como tal, inicialmente viene el aislamiento, ¿no es cierto?, para prevenir el contagio a otras personas, y se utilizan antianalgésicos, antitérmicos como ibuprofeno, paracetamol, y pues en casos graves se manejan con algunos antivirales. Entonces, generalmente las personas superan adecuadamente la enfermedad. Claro que es una enfermedad bastante molestosa, porque el periodo de ocurrencia de la enfermedad viene entre 14 y 21 días. Entonces, imaginémonos 21 días con estas lesiones y con estos síntomas que he mencionado. No es nada agradable, pues, para nadie en la población. Cuando tenemos casos complicados, y hemos registrado casos complicados, generalmente cuando tenemos personas con sistemas inmunológicos debilitados, personas inmunodeprimidas. Entonces, en ese sentido es cuando el virus actúa con más fuerza y puede desencadenar en consecuencias fatales. Pero para la población en general que no tiene condiciones de inmunodepresión, de sistemas inmunológicos debilitados, en caso de que tengan esta enfermedad, se supera adecuadamente, pero sí hacemos el llamado a síntomas que hemos mencionado. Primer síntoma de estos que hemos mencionado, de este pool de síntomas, acudir al centro de salud más cercano. Estamos dialogando con Andrés Carrasco, subsecretario de Vigilancia y Control de la Salud. Byron Galarza se incorpora al diálogo. Doctor, ¿cómo le va? No deberíamos preocuparnos un poquito más, porque en muchos centros de salud no hay ni medicinas. Y imagínese un caso de esto allí en Taisha, donde no entra ni el tanque de gas, porque hay que meterlo por helicóptero, o la zona de Tehuinza, un sitio muy alejado. Y ahí hay un médico de esos médicos jovencitos, ¿no? Que le duele la cabeza, vaya nomás, regrese, tome esa aspirina o en paracetamol, si es que hay, porque a veces ni hay. Usted me dice que es una prueba difícil de hacer, molecular. Eso a mí me asusta el hecho de que la infraestructura de atención primaria, un centro de salud, no tenga esa capacidad, y los médicos evidentemente pues pueden fallar en su diagnóstico.
Gracias por su consulta. En realidad el flujo es distinto. Puede llegar una persona al centro de salud más cercano y el centro de salud no está hecho para tener una capacidad resolutiva diagnóstica, sino para eso tenemos nosotros el Laboratorio de Referencia Nacional, que es el INSPI. Entonces el INSPI está preparado y el centro de salud también. Entonces, ¿cómo se detecta este caso? Llega una persona, en este caso llegó al IES, el caso índice, y hay procesos de derivación hasta llegar, que son rápidos, hasta llegar al Laboratorio de Referencia Nacional y hacer el diagnóstico. Y aparte de este caso, que es el caso de esta variante genética, hemos detectado también en lo que va del año 6 casos más pero de la variante genética antigua, de la que ya circulaba en el Ecuador, de la variante que me refiero con el nombre 2B. Entonces, en ese sentido, el sistema está claro, el diagnóstico está, la capacidad diagnóstica existe y es por eso que hemos reportado este caso y reportamos de manera oportuna, a diferencia de varios países de la región, por estas capacidades de secuenciación genómica que acabo de mencionar. Y también lo hemos transparentado para que la ciudadanía esté informada y para nosotros poder tomar medidas hacia el Sistema Nacional de Salud. Entonces, usted mencionaba el tema de Taisha y ese tema sí hay que transparentarlo. Hay muchas noticias infundadas que vienen de algunos pseudos periodistas del área de Taisha. En Taisha, un poco nos vamos de tema. Recientemente tuvimos un evento muy grande entre personas que llegaron de Perú a Ecuador. Se alertó el riesgo previamente de transmisión de enfermedades y tuvimos una transmisión de virus de influenza y eso es lo que ha ocurrido en Taisha y lo hemos hablado en meses anteriores, el llamado a la vacunación. La influenza puede generar cuadros severos muchas veces en niños y adultos mayores. Entonces eso es lo que ocurre a nivel epidemiológico, pero el afirmar de que no estamos preparados o Taisha que se ha vuelto un sitio. Taisha no es un solo sitio, no sé si ustedes conocen Taisha, pero Taisha tiene más de 130 comunidades. Y además solo se llega por helicóptero y en una barcaza de esa me puedo demorar un día entero. Sí, conozco. Sí, entonces eso referente a lo que mencionaba usted de Taisha. Tenemos los servicios de salud. Perdón, doctor, lo puse claro, de ejemplo. Porque, claro, el ciudadano que nos escucha, ¿no?, que siempre ve en las noticias, lamentablemente, que no hay medicina, que no hay atención, que los médicos no están, que vuelva mañana, que le doy una vibración y es para 3 meses y en 3 meses ya la persona se ha muerto, en fin, estoy exagerando. Entonces, claro, la gente dice, wow, que no lo entiende, ¿no? Ni siquiera nosotros los periodistas muchas veces, viruela símica y entonces sí, vamos a morir todos, porque lamentablemente sí, el desconocimiento, la falta de información genera esta preocupación en exceso. Entonces, si ustedes ponen una alerta epidemiológica, la gente puede asustarse. Entonces, a buena hora, usted está aquí para aclararle que sí, es una prevención, pero no es una alerta que estamos todos en peligro de... Le digo esto porque efectivamente en Quito, en Guayaquil, en las ciudades grandes, sí, hay una capacidad de derivación rápida, ¿no? Rápida entre comillas, porque puede durar hasta un par de días. Pero no es que le derivan en horas, porque lo he visto y conozco casos. Pero imagínese si este tipo de síntomas se dan en esas regiones. Puse el ejemplo de Taisha, porque es una comunidad muy alejada donde no se llega fácilmente, ¿no? Y más aún imagínense una condición médica de emergencia, como puede suceder también en Macará, en Zapotillo, no sé, en la zona de la Hormiga, que es cerca del puente San Miguel, limítrofe con Colombia. Esto es poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces, claro, allí el centro de salud no tiene ni siquiera lo básico. A duras penas un médico. Y un médico que, me entiendo, tiene sus limitaciones porque es un chico que recién empieza. Entonces, a mí me preocupa que vaya una persona con estos síntomas, el médico no tenga esa capacidad y no haya cómo derivarlo, ¿me explico? Entonces, estoy poniéndolo así en contexto para que primero usted pueda entender el análisis que quiero hacer y por qué quiero llegar a ese punto, para que incluso la gente no se genere con tanta ansiedad, porque estas noticias, déjeme decirle que generan preocupación.
Así es, en ese sentido y agradecer el espacio del medio de comunicación, esa es precisamente la idea de nuestra campaña de comunicación, el comunicarle a la ciudadanía, transmitirle tranquilidad. No estamos hablando, reitero, de un virus altamente contagioso y la forma de contagio, como les decía hace un momento, no es con una conversación, no es con un abrazo, no es con un beso. La forma de contagio viene determinada por ese contacto físico prolongado o contactos sexuales. Por eso que el país este año, ya vamos abril, ¿no es cierto?, ha registrado 7 casos y los 7 se ha podido contener. No hablamos de una epidemia, no hablamos de una alta transmisibilidad. Entonces es llamar a la ciudadanía a la calma y qué medidas hemos hecho nosotros antes y después de tener este primer caso de esta variante genética. Tenemos, por ejemplo, nosotros lineamientos, normativa activa para vacunación. Hay una vacuna en contra de monkeypox, de mpox. Entonces, pero esta vacuna no es para toda la población, sino para la población de riesgo que nosotros hemos definido. Que puede entrar esta población de riesgo en, por ejemplo, personas que tienen varias parejas sexuales, personas que están expuestas a través de relaciones sexuales sin uso de preservativos, trabajadores sexuales, entonces a personas que tienen un contacto físico estrecho prolongado y contacto sexual. Hacia allí está destinada nuestra vacuna, que es tanto preexposición y postexposición, y eso sí quiero comunicar. Si algún ciudadano o ciudadana tiene contacto físico estrecho con una persona que presenta alguno de estos síntomas, acude de inmediatamente a nuestros centros de salud y nosotros tenemos la vacuna disponible que funciona adecuadamente post exposición para evitar gravedad. Y reitero, la gravedad de la enfermedad va a venir con aquellas personas que pueden haber tenido una enfermedad de transmisión sexual previamente y que pueden tener estados de inmunodepresión o de debilitamiento del sistema inmunológico. Entonces, no es una alerta menor, esta alerta que hemos enviado, pero sí llamar a la ciudadanía a la calma, y para eso estamos nosotros, para ser los voceros y traducir ese lenguaje técnico al lenguaje coloquial y que la ciudadanía pueda entender de qué es lo que estamos atravesando ahora y que sepa que tenemos esas capacidades de detección que antes no existían. Si es que no tuviésemos esa capacidad de detección, habría un silencio epidemiológico y probablemente el caso sea un caso sin diagnóstico definido, pero lo hemos diagnosticado de manera temprana y reitero, sus contactos, seguimiento de contactos, son otras 2 personas que están en aislamiento también y en investigación, esperando la ocurrencia o no de síntomas de la enfermedad. Y si es que no, cortaremos ahí la introducción, porque es un caso introducido, ¿no es cierto?, es de Colombia, la introducción de esta variante genética y evitar que se esparza hacia la comunidad. El tema del ambiente, me refiero a las temperaturas en la costa, en la Amazonía, donde hay mucha humedad y en el invierno mucho más, las infecciones son muy comunes, ¿no? Y en el lenguaje coloquial de la gente en la costa tiene un nacido, ¿no? ¿Qué significa eso? Que tiene una pequeña infección chiquita parecida a un grano, a una espinilla, una picadura. Son folículos. Sí, entonces, claro, la gente dice, tengo un nacido, entonces es una limpieza manual, incluso en el campo ahí hasta le ponen un mechero y le queman, porque así es en la costa. Entonces, claro, a mí también me entra esa preocupación, vaya a pensar que es un nacido y resulta que es una viruela símica, ¿me explico? ¿Cómo la gente podría salir de eso de, no, es simplemente una picadura ya una infección mayor como una de estas viruelas, ¿no? Entonces ahí es importantísimo el identificar estos síntomas que acabo de mencionar, ¿no es cierto? Estas 2 fases de la enfermedad. La enfermedad empieza con esta fiebre, con la inflamación de los ganglios linfáticos, con este dolor de cabeza, que es característica de estos síntomas de algunas otras enfermedades. El dengue, ¿no? Por ejemplo, que además es muy común en esta época. Pero si empezamos nosotros con ese cuadro y luego empezamos a tener, como usted bien ha mencionado, los nacidos, pongámoslo así, entonces ya cumplimos con la definición de caso de la enfermedad. En ese sentido, podríamos estar hablando de una viruela símica, más aún si tuve una exposición prolongada, reitero, física o a través de fluidos, relaciones sexuales con
otra persona que tenía síntomas similares, ¿no? Así es como hacemos nosotros el análisis epidemiológico. Entonces, no porque mañana, y bien usted lo ha dicho, una persona tenga un nacido, como se llama en ciertas localidades, ¿no es cierto? Estamos hablando de la viruela símica. Como reitero, esta enfermedad se presenta con estos síntomas y luego se llenan las manos de erupciones que tienen costras generalmente, y luego pues del cuerpo, el pecho, la espalda, y son muy características. No es que aparece un solo grano, pongámoslo así, sino tenemos una erupción sistemática posterior a estos síntomas que he mencionado, y eso tiene que estar súper claro para que la ciudadanía no piense que con una erupción, que puede ser inclusive una espinilla, pongámoslo así, estamos hablando de viruela símica, ¿no es cierto? Usted decía que en la transmisión sexual puede ser con más frecuencia este tipo de infecciones, y efectivamente en los prostíbulos, obviamente ahí están no solamente expuestos a eso, sino a otro tipo de enfermedades. Y claro, usted sabe, en zonas de frontera, hay muchos prostíbulos porque la actividad económica, digamos, productiva, es muy del intercambio comercial entre las poblaciones, los agricultores, los campesinos, ahora hasta los narcos y los mafiosos también son los que más circulan por esos sitios. Deben estar mucho más expuestos. Entonces mi pregunta va en el sentido de, ¿no será bueno hacer una vacunación masiva en esos centros de tolerancia, en esas zonas aisladas donde debe haber muchísima más posibilidades de que este virus esté circulando? Tenemos una campaña de vacunación empezó esto desde el 2024, integramos nosotros la vacuna de Mpox a nuestro esquema, y precisamente con su consulta dentro de los grupos prioritarios de vacunación están las personas, los trabajadoras sexuales. Entonces entra también por precisamente, usted lo ha mencionado, por tener el riesgo alto en estos sitios. Sin embargo, también decir, las personas, los trabajadores sexuales y las trabajadoras sexuales tienen varios requisitos que cumplir, y a veces se pensaría que las enfermedades de transmisión sexual están ahí. Sí, sí, por supuesto, en los sitios clandestinos, como usted lo ha mencionado. Sin embargo, hay otros sitios de tolerancia donde se tienen todo el cumplimiento de todos los requisitos para poder laborar tanto los trabajadores y las trabajadoras sexuales. Entonces, en ese sentido, tampoco no es decir ahora a la ciudadanía que aquellos sitios de tolerancia van a ser los sitios dispersores de la enfermedad, ¿no? Tenemos que dar estos criterios con bastante cuidado, y precisamente los 7 casos que hemos registrado en lo que va del año no tienen que ver con exposiciones a centros de tolerancia, más tienen que ver con personas que tienen más de una pareja sexual, relaciones sexuales esporádicas, y relaciones sexuales sin preservativos, que es la barrera también de protección. Gracias por atender la entrevista de este caso, que por supuesto ya fue anunciado públicamente y que hay que tomar las medidas adecuadas. Andrés Carrasco, subsecretario de Vigilancia, Prevención y Control de la Salud. Gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio, y solo terminar diciéndole a la ciudadanía que estamos vigilando estos casos, y también pidiendo a la ciudadanía que en caso de tener contacto con alguna persona que presenta estos síntomas, acudan de manera inmediata a nuestros centros de salud. Muchísimas gracias por el espacio y un gusto saludarles. 7:28 en el territorio ecuatoriano. Vamos a ir a la pausa. Mañana con sol por ahora en la capital de la República. Vamos a ver qué pasa más adelante este día martes 7 de abril del año 2026. Ya retornamos. FB Radio. Inicio de espacio publicitario. En Chery te esperamos con increíbles modelos 2027. Elige el Aristo 5 Pro Max, el sedán más equipado del segmento por $16,990. Con frenos de disco en las 4 ruedas, 6 airbags y homologado para Extra Eco País. O súbete al Tigo 2 Pro Max por $18,490. Con auto hold, freno de estacionamiento electrónico, Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Ambos modelos con respaldo, tecnología y seguridad que mereces. Agenda tu test drive o visítanos en nuestros concesionarios Chery a nivel nacional.
¿Sientes que la distancia o el tiempo son obstáculos para seguir con tus estudios? Sabemos que la vida está llena de responsabilidades y horarios exigentes. Por eso, la universidad número 1 en educación en línea del Ecuador se adapta a tu ritmo de vida, ofreciéndote un título reconocido en nuestro país y validable en Estados Unidos. Matricúlate hoy en la UTPL y construye tu futuro. Conoce nuestra oferta en utpl.edu.es. UTPL, decides ser más. Sigue el éxito de Waterworld Circus en Quito. Más de 50,000 litros de agua convertidos en una pista de circo. Véalo hoy en única función, 19:30. Sumérgete en una gran aventura acuática con los personajes que siempre soñaste ver. Además, las guerreras K-Pop, el tributo, gigantesca carpa instalada en el parqueadero del Estadio Olímpico Atahualpa. Waterworld Circus. Véalo hoy en única función, 19:30. Venta de entradas en Ticket Show y boleterías del circo. Waterworld Circus, con la garantía de los espectaculares hermanos Fuentes Gasca de México. ¿Buscas una camioneta para el trabajo y tu día a día? La Ram 700 doble cabina tiene el poder americano que necesitas. Más comodidad con 2 filas de asientos y 4 puertas. Y mayor eficiencia con capacidad de carga de hasta 650 kilos. Funciona con gasolina extra y te mantiene conectado con pantalla de 7 pulgadas. Compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Todo desde 21,999. Conoce los beneficios especiales de este mes. Visítanos en los concesionarios RAM a nivel nacional. RAM, poder inigualable, con el respaldo de Corporación Maresa. Fin de espacio publicitario. 105.7 FM. Vamos a continuar, 7 de la mañana con 30 minutos, 7:30. Ya nos acompaña la abogada Mónica Jaramillo. Ella es presidenta del Observatorio de Control Ciudadano para hablar de este adelanto de las elecciones, la decisión tomada por el CNE. Esto, por supuesto, que ha provocado varias reacciones. Dice la presidenta que no se adelantan las elecciones, lo que se adelanta son las votaciones. En fin, con un informe del el famoso... en este caso, la gestión de riesgos, que dio a conocer su informe y se tomó la decisión porque aparentemente vamos a tener un fenómeno del Niño muy fuerte en los meses de enero, febrero del año 2027. ¿Cuál es la posición de ustedes desde el observatorio sobre esta decisión del CNE? Bienvenida, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, estimado Fernando. Un saludo cordial a toda la distinguida audiencia. Como nosotros hemos señalado inicialmente al momento de conocer sobre esta resolución por parte del Consejo Nacional Electoral, quien ha resuelto adelantar las elecciones frente a una posible afectación del día del sufragio electoral que se iba a desarrollar el 14 de febrero del 2027 en base a los informes emitidos por la Secretaría Nacional de Riesgos y en base a los informes técnicos elaborados por las áreas pertinentes del Consejo Nacional Electoral, que arribó a que los consejeros del Pleno del Consejo Nacional Electoral adopten esta decisión de adelantar las elecciones y para noviembre, para que se desarrolle la jornada electoral en noviembre del 2026. En ese sentido, yo creo que hemos marcado nuestra postura en 2 puntos. El primero, que si bien es cierto, el Consejo Nacional Electoral tiene la facultad para que le habilita y está establecido en la Constitución y en la ley respecto a la organización, planificación, y aún más en la sentencia de la Corte Constitucional, que establece que el Consejo Nacional Electoral también está facultado para el tema de regular la jornada electoral. Respecto a la resolución que nosotros impugnamos sobre el uso de los celulares, eso llegó a la Corte Constitucional y ellos
establecieron que también están facultados para el tema primordial, que es la jornada electoral, que viene a ser el día del sufragio. Dicho esto, que si bien podemos establecer que tienen la competencia constitucional y reglamentaria también, llama la atención para nosotros que como ecuatorianos nosotros tenemos que tener una resolución debidamente motivada, debidamente con toda la seguridad jurídica y la certeza de que realmente exista un riesgo previsible para el tema de las elecciones en febrero de 2027 y que por lo tanto arribó a esa decisión. Es establecer un ejercicio de ponderación de que las elecciones se van a realizar eventualmente se iban a desarrollar en febrero, pero ¿cuál es el ejercicio de ponderación frente a los otros derechos de nosotros como ciudadanos que tenemos que en un determinado tiempo tenemos que analizar los candidatos, tenemos que analizar los perfiles, y no solo de elecciones seccionales, sino también perfiles y candidatos para el Consejo de Participación Ciudadana, que realmente exista una representación, que se cumplan los estándares establecidos de paridad de género, encabezamiento de listas. Entonces todo esto se acorta y sí, efectivamente es un tema que a nosotros como ciudadanos nos pone pues a estar más en contacto directo sobre cada proceso, sobre cada fase dentro de este proceso electoral. Ahora, el tema que se ha dado en las últimas horas en el Tribunal Contencioso Electoral, que inadmitió y archivó 2 recursos contra el cambio de fecha para las elecciones seccionales. ¿Qué más pueden hacer? Porque hay mucha gente que no está de acuerdo. Una vez que se ha tomado esta decisión, el Tribunal Contencioso Electoral, ¿qué otros caminos tienen aquellos? Por ejemplo, la Revolución Ciudadana o Firmes, Líder, no es Firmes, Líder, que presentaron estos recursos y que fueron inadmitidos. ¿Qué más se puede hacer? ¿Podría o no evitarse ir a las elecciones el 29 de noviembre? A ver, previo a esto yo sí quiero señalar sobre otro punto esencial, que es la participación de las organizaciones políticas. La participación de las organizaciones políticas, quienes deben cumplir ciertos requisitos previo a ser parte ya del registro para participar en este proceso de elecciones seccionales y también del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En ese contexto, pues, recordemos que actualmente la única organización política que se encuentra suspendida para no participar en las elecciones es el Movimiento de la Revolución Ciudadana Lista 5, que deviene de una investigación penal sobre delincuencia organizada con fines de lavados de activos que el señor fiscal solicitó al Tribunal Contencioso Electoral que se realice la interposición de eso. Se tramita por medio de una infracción electoral y se arribó a una suspensión temporal, que ellos están suspendidos 9 meses para no estar en este proceso electoral y cualquier acción que devenga de su organización. Por otro lado, también tenemos la notificación que se realizó por parte del Consejo Nacional Electoral a 2 organizaciones políticas sobre el inicio del proceso de cancelación, en los cuales señalaban que no cumplían el porcentaje correspondiente para poder continuar con la existencia, en este caso, de su organización. Esto es Unidad Popular y Construye, que entiendo ellos ya presentaron su escrito de defensa, y adicional, pues, se ha señalado que desde el artículo se ha señalado y se ha alertado al Consejo Nacional Electoral que estos procedimientos ya deberían suspenderse en virtud de que el artículo 327 del Código de la Democracia señala que la emisión de una resolución de un proceso de cancelación a una determinada organización política se tiene que haber realizado 120 días antes de la convocatoria a elecciones. La convocatoria a elecciones es el 1 de agosto,
Por lo tanto, los 120 días antes tenían que, hasta el 3 de abril del 2026, emitir cualquier resolución de cancelación contra cualquier organización política que haya sido iniciada el procedimiento de cancelación. Entonces, al momento puedo señalar que todas las organizaciones políticas se encuentran habilitadas y el Consejo Nacional Electoral debería habilitarlas en virtud de que cumplen con todos los requisitos para ser parte de este proceso electoral. Por otro lado tenemos que la resolución que adelanta las elecciones por parte del Consejo Nacional Electoral ha sido recurrida por medio de un recurso subjetivo contencioso electoral. En otras palabras, ha sido impugnada por algunos actores políticos, entre ellos el Partido Social Cristiano, el Movimiento de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, otra persona de la izquierda democrática, Olver Hilbert, de Trinidad, si mal no recuerdo, y otra persona de un movimiento líder. Nosotros, el único que ha prosperado dentro de la interposición de esta impugnación, de este recurso, es el del Partido Social Cristiano, que ha sido admitido por el señor juez de instancia, el mismo que tiene que, dentro del plazo, una vez que es admitido, dentro del plazo de 10 días, resolver. Aquí no hay audiencia, se resuelve en mérito de los autos, y que en esta resolución, pues, señale si la resolución emitida por el Consejo Nacional Electoral se encuentra debidamente motivada, que arribó a que se adelanten las elecciones. Posterior a esto es en la causa que ha sido emitida. En las otras causas que han sido inadmitidas tienen el recurso de apelación, ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Sin embargo, ya existe una admisión de esa resolución, que es la misma, el mismo objeto y la misma acción de los otros recursos. Sin embargo, ya está admitida. Muy bien, desde el Observatorio de Control Ciudadano, ¿ustedes qué opinan de este momento? Porque hemos comentado acá con varios analistas que hay una erosión gradual de la calidad de la democracia. ¿Ustedes están de acuerdo que hay esta erosión gradual de la calidad de la democracia? Bueno, a nosotros nos llama la atención en la forma de cómo está actuando el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, como he señalado, tiene sus facultades para accionar accionar y tomar las decisiones. Lo que nosotros nos llama la atención llama la atención de la forma de motivación y las vocerías del Consejo Nacional Electoral, que ni ellos mismos lo tienen claro respecto a tratar de trasladar información que no es coherente con respecto a que los votos se van a contar en enero y febrero. Entonces, si bien es cierto, si adelantado las elecciones, yo considero que debe existir una campaña masiva de información a la ciudadanía respecto a qué consiste este adelanto de elecciones respecto a las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nosotros hemos caminado, hemos conversado con la ciudadanía, hemos caminado y hemos tenido algunas reuniones, sesiones con ciudadanos en temas de participación ciudadana en estos días, a lo menos en la provincia de Pastaza, en los cuales claramente se puede percibir que desconocen totalmente el tema del cambio de elecciones, y únicamente que se adelantan pues los candidatos y que están al apuro, etcétera, etcétera. Pero sí es importante mantener una comunicación, lejos de que pueda tener una afectación a las organizaciones políticas respecto a la organización, respecto a los tiempos de la democracia interna. Pero en este caso, si bien se han adelantado las elecciones, las organizaciones políticas, yo asumo que deberían haber estado organizadas y que esto no pueda ser
una justificación para poder establecer que exista una interferencia de alguna función del Estado respecto al proceso de elecciones. Las organizaciones políticas también son corresponsables de este proceso electoral. Estamos dialogando con la abogada Mónica Jaramillo, presidenta del Observatorio de Control Ciudadano. Byron Galarza se incorpora al diálogo. Hola Mónica, buenos días. La verdad que a los ciudadanos ni le va ni le viene, es más, le desagrada ir a votar, porque es un desgaste, ¿no? De esto, yo creo que se ha prostituido esto del voto, ¿no? Los últimos 4 gobiernos se han dedicado a preguntarnos tonterías y en las consultas populares los ciudadanos mismos se han encargado de dejarle las orejas y decirle, no me pregunte tonterías, perdóname la expresión. Digo esto porque, claro, el año pasado ya fuimos a las urnas, el anteaño pasado también, y así podemos contar. Entonces hay un agotamiento del sistema electoral per se, ¿no? Y si a eso le sumamos, porque están estos 5 Avengers del Consejo Electoral, ¿no? Que son indestructibles administrativamente hablando, ¿no? Con todo el respeto, pero haciendo la analogía. Como que la gente está agotada de este modelo democrático de consulta y consulta. Yo recuerdo tanto un grafite que no nos consulten tanto, solo no nos engañen tanto, ¿no? Porque claro, estamos jugando a una democracia media mentirosa. Sí, mira, totalmente yo coincido. Mira, la participación ciudadana solo se limita a ir a las urnas cada 4 años. A cada 4 años, entonces, esto también es un llamado a la ciudadanía, a las organizaciones de la sociedad civil, a activarnos frente a todas estas acciones que están realizando en este caso, el Consejo Nacional Electoral. Vamos a ver qué decide el Tribunal Contencioso Electoral. También vamos a ver qué decide la Corte Constitucional respecto a la presentación de la inconstitucionalidad de esta resolución. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía debe estar vigilantes en que yo tengo que ser muy categórica y contundentemente en que las elecciones se van a dar. Las elecciones se van a dar el 29 de noviembre y que si bien es cierto han sido discutibles en la forma que lo han tomado esta resolución, en la falta de motivación de cuáles fueron sus argumentos que arribó a la resolución, pero sin embargo la resolución se va a dar. Y la resolución, por más que exista una impugnación en el Tribunal Contencioso Electoral, es una resolución que no tiene efecto suspensivo y por lo tanto Diana Tamay se encuentra ya ejecutando esa resolución. Entonces, y esperar también los tiempos de la Corte Constitucional, no lo sabemos cuándo se vaya a pronunciar respecto a la inconstitucionalidad. Entonces, teniendo claro en que las elecciones se van a dar el 29 de noviembre, aquí es un llamado en las organizaciones políticas y como bien tú lo señalabas, estimado Byron, es el tema de que los ciudadanos debemos exigir a las organizaciones políticas que existan políticos de calidad, que existan candidatos de calidad en las papeletas y que no estén vinculados a procesos de actos ilícitos, que no tengan inhabilidades, que no tengan ninguna situación que cuando eventualmente ganen no puedan posesionarse. Entonces aquí sí es un llamado a las organizaciones políticas y que también estas organizaciones políticas tengan ya definidos los procesos de democracia interna para que el Consejo Nacional Electoral de plano no les rechace las candidaturas como ya pasó en las elecciones anteriores. Entonces también es un llamado a las organizaciones de la sociedad civil, a los ciudadanos, a estar vigilantes sobre los candidatos que van a poner en la palestra las organizaciones políticas. Hay un tema también que no es menor, que sí es importante que el ciudadano lo tenga en cuenta y es importante estos debates y estos análisis con organizaciones como las de ustedes, con juristas especializados y que estamos en los micrófonos. Porque a diferencia de la elección del año pasado, donde elegimos asambleístas, representantes de las provincias, un presidente, una presidenta, vicepresidente, etcétera, ahora vamos a elegir al de la localidad, al del barrio, al de la ciudad, al del pueblo, me refiero a los alcaldes, ¿no?
o al más conocido en la provincia. Entonces ahí es la elección de la cercanía, ¿no? Decir, fulano de tal, líder barrial, sutanito, el cantante más famoso del pueblo, ese periodista que todos los meses le da duro al gobierno en el micrófono en la provincia X. Es decir, el conocido, ¿no? El que le va a resolver el problema que el actual alcalde, alcaldesa o prefecto, prefecta no llenaron su satisfacción como ciudadano. Decir, no, entonces voy a votar por X o por Y, o repetirá al que ya tiene. Pero la elección de los famosos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana me parece que es donde debe estar el ojo crítico y cuestionador del ciudadano, del votante me refiero. Primero, el Consejo de Participación Ciudadana, lo hemos dicho aquí siempre, es una institución fallida, no funciona, ¿no? A mí me parece además un acto deshonesto, por no decir corrupto, cuando uno no hace su trabajo. Los que estamos en el oficio privado, hacemos un oficio y el resultado es una acción económica, es decir, una facturación, una venta, como le quieren llamar. Los académicos igual, hay una ética y una honestidad intelectual. Pero esa gente, que perdónenme la expresión, son vagos. ¿Por qué? Porque no han cumplido con su misión. ¿Cuál es su misión? Designar autoridades. Y estos casi 4 años de esta gente, más los anteriores, no han cumplido. ¿No? Es una institución fallida, no funciona. Son gente no solamente incompetente, sino que me da la impresión que lo hacen a propósito, porque no entiendo otra manera de interpretar esa falta de gestión para nombrar a las autoridades de control, y el ejemplo es el CNE. Ya van a jubilarse ahí, les van a dar la jubilación patronal, porque ya son de los más antiguos en el CNE esta gente. Entonces, claro, si yo voy a votar por el Consejo de Participación Ciudadana este próximo 29, esto es muy personal lo que voy a decir, yo voy a anular mi voto en ese, lo voy a anular, porque no creo en esa institución. Pero hay que alertarle a los ciudadanos que sí creen todavía en este modelo, de escoger bien a quienes van a estar en la papeleta para reemplazar a estos que han sido muy malos, por no decir otro término. Sí, mira, efectivamente son dos temas muy importantes que lo has topado. Primero, las elecciones seccionales. Como tú bien has señalado, es muy importante porque son las autoridades. Es como yo siempre he señalado que es la primera autoridad, el mini estado que tenemos aquí, como una junta parroquial, la alcaldía, la prefectura, con quienes tenemos la cercanía. Los ciudadanos tenemos la cercanía de que tú sales afuera de la parroquia Shell y tienes una calle donde está mal, etcétera. ¿A quién acudes? A la junta parroquial que está al frente de tu casa, la junta parroquial. Entonces, en esa cercanía que pueda y que ellos son los que tienen los garantes de que tienen que tener todas las condiciones para generar las mejores las mejores necesidades de nuestra condición y calidad de vida. No es el gobierno central el que nosotros, a lo menos que vivimos en parroquia, en provincias, entonces no es el gobierno central, sino es la importancia de tener políticos, autoridades que realmente cumplan las necesidades de las parroquias, de los cantones y de las provincias, y por eso se tornan importantes. Y también por eso sí es un llamado a que las organizaciones políticas estén vigilantes frente a las autoridades que van a una reelección, porque recordemos que la campaña electoral es muy corta, son 15 días, es decir, que se inscribe en agosto una determinada autoridad y agosto, septiembre está con todo su aparataje ya que ha estado varios años, y realmente son 15 días de campaña, lo cual desde ya no estaríamos hablando en elecciones transparentes y en condiciones iguales. Por eso las organizaciones políticas deben estar vigilantes a fin de que se cumplan en ese periodo donde está determinada autoridad a una reelección, no sea parte de obras, no sea parte de inauguración de obras, porque eso constituye una infracción electoral. En ese sentido, ya pasando a la elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, recordemos que la inscripción de los candidatos para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está establecido desde el 12 al 25 de junio del 2026. Es decir,
el calendario de las elecciones seccionales es uno, y el calendario de las elecciones del CPCCS es otro calendario en los cuales ya deberíamos estar hablando de nombres quienes van a participar, indistintamente de la postura muy respetuosa en que ya se ha marcado una votación nula, que de la percepción personal tuya, estimado Byron, pero sí es importante primero en ir mostrando y hablando sobre la necesidad de mantener el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con con consejeros que realmente respondan no a intereses políticos, sino que respondan a lo que la naturaleza de este Consejo de Participación Ciudadana, que es de venir de participación ciudadana, de venir de procesos de organizaciones de la sociedad civil que han trabajado en estos procesos, no como ninguno de los que participan en el CPCCS que no vienen de organizaciones de la sociedad civil, de procesos de participación ciudadana, etcétera, etcétera. Y lo otro es que tenemos, y es posible que tengamos una papeleta más para el 29 de noviembre respecto al referéndum, que es prácticamente la misma pregunta, la misma pregunta que ya nos lo han hecho en la consulta de Guillermo Lasso, en los cuales sobre la designación de autoridades, la competencia de designación de autoridades, trasladar del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional. ¿Y por qué lo hacen esto? Por la ineficiencia sistemática del Consejo de Participación Ciudadana, que no es posible que no se pueda tener ya un Consejo Nacional Electoral renovado, un fiscal general titular, un defensor del pueblo titular, un tribunal contencioso electoral con jueces ya titulares y principalizados. Entonces, estamos en el país de la prórroga de funciones y que lastimosamente esa ineficiencia ha llevado a que el señor presidente presente nuevamente esta pregunta, este referéndum a los ecuatorianos. Los ecuatorianos ya una vez dijimos que no, pero esta vez, si bien es cierto, llaman la atención de forma positiva en la forma como se está planteando el referéndum, en la forma de cómo se está trasladando la competencia a la Asamblea Nacional, pero de una forma participativa con la academia, con sociedad, con ciudadanos, pero también de una forma meritocrática sobre los postulantes si es por vía de la Asamblea Nacional. Sin embargo, no deja de ser todo o tornar un tema político, ¿no? Entonces, yo considero que aquí debemos también elevar el debate a que los ciudadanos debemos, a lo menos quienes hacemos organizaciones de la sociedad, quienes trabajamos en temas de organizaciones de la sociedad civil, cuál es el riesgo, si existe un riesgo o no, sobre ese traslado de competencias de designación de autoridades a la Asamblea Nacional, o si se mantiene en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con las comisiones ciudadanas como actualmente está establecido. Bueno, vamos a esperar, como dicen, ¿no? Pacientemente. Sí, lo que siempre hemos dicho aquí, ¿no? Este Consejo de Participación Ciudadana como institución, no tengo nada contra las personas, ¿no? Aunque las personas hacen parte de... No ha funcionado, lamentablemente, desde su creación en el 2008, después de Montecristi. Porque, claro, de ciudadano nunca tuvo control ciudadano, como se denomina, ¿no? Sino que ahí se han mezclado los políticos, los intereses gremiales, empresariales, el poder de turno, cualquiera llamar. Entonces, claro, efectivamente, no es una organización que nos representa a los ciudadanos, ¿no? Y es una pena que cuando hemos ido a las elecciones, cuando vayamos a las elecciones, no tenemos un voto racional, pensado, es decir, ¿nos sirve o no nos sirve para hacer un mejor país una institución como estas? ¿Qué me ha dado como ciudadano a mí el Consejo de Participación durante los últimos 15 años? Todos debemos hacer nuestra reflexión. Entonces yo voto en el caso de que se apruebe la papeleta, por esta pregunta del presidente. A favor, me explico. El año pasado, por ejemplo, cuando también se topó ese tema, la gente votó negativo. ¿Pero por qué? Porque creo que la coyuntura del presidente y del gobierno en ese entonces no era favorable, y claro, la gente votó por el desagrado que sentía en ese momento, es clarísimo, pero siempre lo hemos conversado, Mónica, no es una institución que nos represente a los ciudadanos de la calle.
Claro. No es una institución. Y como tú bien lo señalas, yo creo que ahí no es la institución. Finalmente siempre terminan siendo las personas. Así como en el Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, y así como en el CPCCS, los actuales consejeros que no tornan de ser impresentables, que están llevados a procesos de asociación ilícita, que están siendo denunciados o vistos sobre su patrimonio, sobre su incremento del patrimonio. Entonces realmente no representan a la ciudadanía, únicamente representan a una agenda política. Gracias por atender la entrevista, Mónica. Muchísimas gracias a ustedes. La abogada Mónica Jaramillo, presidenta del Observatorio de Control Ciudadano, dando cuenta de esto del adelanto de las elecciones. Y dicen que de pronto para noviembre, don Byron, vamos a tener harta lluvia, vea. Así dicen, vea. Bueno, con el clima ya no se sabe, porque ya incluso hasta los Washington Post ha enviado, claro, a un experto. Por supuesto. No, pues los gringos siempre entrevistan a unos que saben. Y evidentemente habían pronosticado, sí, este gran fenómeno del super niño que le llamaban, ¿no? El Post es un diario muy prestigioso de Estados Unidos, muy serio, hace investigaciones realmente, yo diría, con toda la rigurosidad periodística del caso, ¿no? Y entrevista a muchos expertos, han dicho que efectivamente puede venir, y no solamente de este lado del mundo, es decir, de la costa pacífica, ¿no? Tanto desde California hasta Chile, sino que también la influencia de este super niño puede impactar en otras regiones del mundo. Aquí, ¿no? Me envía justo la nota. Alta probabilidad de un super niño 2026-2027, dice ella. Hay que mandarle a los técnicos del INOCAL y del INAMI para que de todas maneras se peguen una ley. Yo creo que no adelantar, había que un poco más bien correrlas, no en febrero. Imagínense que en noviembre claro. estemos con el agua hasta el cuello y no podamos votar. Pronósticos internacionales indican una alta probabilidad de que se desarrolle un fuerte fenómeno de El Niño durante la segunda mitad del 2026 y principios del 2027, con algunos modelos sugiriendo que podría tratarse de un super El Niño, comparable, incluso superior a los históricos 97-98, 2015-2016. Vean ustedes, y aquí está el pronóstico internacional. Un saludo a los amigos del CNE. Les vamos a mandar esta notita para que los puedan leer. Seguramente no tienen tiempo para leerlo, pero esos asesores que tienen ahí en el Consejo Nacional Electoral seguramente pueden leerlo. Es que no es de los asesores, es obvio, no somos tiernitos, pues no, de los asesores. ¿Por qué piensan no tienen nada que ver ahí. No, para que lean por lo menos y le cuenten a los asesores. No, eso no es de los asesores. Y creo que ellos porque son personas grandes ya, profesionales, tienen mucho tiempo, se dan cuenta que el pueblo ecuatoriano no ha comprado fácilmente la versión. La narrativa es muy mala. Tiene una falta de sustento de sentido común, más allá de la lógica científica. Yo le estaba diciendo, y que venga el director del INAMI. ¿Cuál es el tema? Cuando usted está en el poder, usted ejerce el poder, a veces lo distorsiona. Y cuando usted ya sale del poder, ahí viene el problema. Mire lo que les ocurre, no solamente a los correístas, le ocurre a los leninistas, le ocurre a los lacistas, y pues después le ocurrirá a los que salgan del poder. Vea, esto es así. Lo de Marcela Guiñaga, que usted acaba de ver, muchos dicen que sí, que es por la enfermedad de sus familiares. Pero evidentemente hay también un componente. Pero que también hay un tema político. Entonces, ¿qué pasa? Después, salen los que están en el poder, llegan nosotros, y si han sido adversarios, comienza, la persecución, la cacería de brujas. Esto es así, no hay que... Pero lo que estamos nosotros leyendo es un tema científico. Claro. Y ellos dicen, en este además caso... de organismos internacionales, no el INAMI, no el INOCAL. Entonces, Washington Post, que entrevista a estos expertos que además son de la NOAA, ¿no? Exacto, es la organización norteamericana de pronósticos del clima. Para Estados Unidos el tema del clima es súper importante, porque de eso depende la actividad económica de toda la Unión Americana, de los casi 300 millones de habitantes. Entonces, para ellos, que llueva, que caiga nieve o que las temperaturas del verano superen los 45 grados es muy grave.
entonces lo toman muy bien, son científicos súper, y además tienen satélites, no uno, como 20 satélites exclusivamente analizando el comportamiento de la Tierra en la parte climatológica. O sea, esto es muy serio. O sea, esto del Washington Post ¿no? Y es muy serio. dice que un evento pleno y fuerte podría agravar significativamente estos impactos, aumentándolo el riesgo de inundaciones, crecidas de ríos, deslaves y daños en infraestructura, especialmente en la costa. Ahí está, 8:03. Vamos a la pausa, ya retornamos. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, FB Radio, en Twitter, @FB Radio 1, en Instagram, FB Radio 105.7. La espera terminó. Las emociones de la Liga Ecuatoriana se viven con la intensidad que solo FB Radio te puede dar. Estamos listos para desplegar nuestro equipo estelar y llevarte lo mejor del torneo más importante del país. Relatos que erizan la piel. ¡Aparece, sí! ¡Uno de los nuevos! ¡Alguien que llegó justamente en esta temporada! ¡Janer Corozo cerrando la pinza tras el centro! ¡En el lugar predilecto para marcar la primera! ¿Dónde tiene que estar el goleador? Aparece para marcar el descuento. No lo den por muerto, Independiente. No hay que darlo por muerto a este equipo. Una habilitación larguísima de Luis Cangá, metió el pelotazo largo hacia arriba. Todo parecía controlado. Golpe de cabeza de Arriaga finalmente junto por ahí a Brian Carabalí. La tocó para el Killer Cifuentes que se daba la vuelta. Le mandó abajo, sí señor. Remató rasante. El portero Brian Lleras que se alejaba para buscar sacar esa pelota, pero fue malo. Análisis con la precisión de un 10. Una de sus virtudes, 22 metros. No le retarda a Rambal. No le retarda la acción. Tiene todo el tiempo para preparar el remate con pierna derecha, abajo. Ángulo derecho. El arquero voló, pero no alcanzó, Baroja. Una salida equivocada del equipo boliviano se junta con Josué Caicedo, que participa una vez más en una acción ofensiva. La juega para tomar el remate de Tobar, esquinado, nada que hacer. Cobertura total desde la cancha con nuestros reporteros y equipo técnico. No solo escuches el partido, vives la pasión junto al equipo de FB Deportes. Sintonízanos en el dial 105.7 FM y en todas nuestras plataformas digitales. FB Radio, la casa oficial de la pasión por el fútbol. Inicio de espacio publicitario. Llegó Dorado Beta Ecuador. DoradoBet.com es mi emoción. DoradoBet.com la sensación. En DoradoBet.com gana un montón. Dorado Bet, la casa de los reyes. DoradoBet.com. Opticom, hiperconexión. El mejor package sin distorsión. Opticom, full conexión. Tu internet premium sin decepción. Opticom, hiperconexión. La mejor bandwidth sin tensión. Opticom, la red que hace realidad tus sueños digitales. Opticom. Conexión sin fronteras. No esperes más. Descubre los planes perfectos para conectarte al metaverso con Opticom 09620. 09620. Opticom Contacto. Llama ya. Opticom Conecta. 09620. 09620. Sigue el éxito de Waterworld Circus en Quito. Más de 50,000 litros de agua convertidos en una pista de circo. Véalo hoy en única función, 19:30. Sumérgete en una gran aventura acuática con los personajes que siempre soñaste ver. Además, las guerreras K-Pop, el tributo, gigantesca carpa instalada en el parqueadero del Estadio Olímpico Atahualpa. Waterworld Circus. Véalo hoy en única función, 19:30. Venta de entradas en Ticket Show y boleterías del circo. Waterworld Circus, con la garantía de los espectaculares hermanos Fuentes Gasca de México. Caminamos junto a ti. Vuelve el
crédito reactiva de Musugruna hasta $100,000 al 14.99% y hasta 3 meses de gracia. Hay gente que no se detiene, que madruga, que produce, que sueña, y en cada uno de ellos Musugruna está presente. Solicita tu crédito reactiva hoy mismo en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional. Crédito reactiva de Musugruna hasta $100,000 al 14.99% con hasta 3 meses de gracia. Y si necesitas más, Musugruna te presta $200,000, $300,000 y hasta $700,000. El monto que necesites. Soñar es fácil. Hacerlo realidad es posible con Musugruna. El diseño no es un accidente, no es una tendencia pasajera. Es la respuesta a lo esencial. Así nace la Z9, una camioneta única, diferente y potente, con tecnología inteligente, cámara de 540 grados, techo panorámico y más de 28 asistencias avanzadas de conducción. Ningún terreno limitará tu destino, gracias a su tracción 4x4 y al bloqueo de diferencial trasero. All New Z9 Beyond Design, con el respaldo de Dongfeng Maresa. Fin de espacio publicitario. La Conmebol Libertadores se vive y se siente en FB Radio. Este martes 7 de abril, la pasión continental se traslada a las nubes. El Rey de Copas vuelve a los 4.150 metros del Municipal del Alto en busca de 3 puntos de oro. Pero cuidado, que Always Ready no regala nada y defenderá su casa con todo. ¿Estás listo para un duelo de altura? No te pierdas ni un solo detalle con el análisis y la emoción del equipo de FB Deportes. Vive la previa desde las 17 horas. El partido Always Ready versus Liga. Pitazo inicial a las 19 horas. No des más vueltas. A Liga se le escucha mejor solo en FB Radio. Cuando el día baje el volumen, en las tardes sube la frecuencia. De lunes a viernes de 18 a 20 horas, conéctate con la frecuencia Radio Show, la música del momento y toda la información del mundo del espectáculo, artistas, estrenos, tendencias y lo que está dando de qué hablar. La frecuencia, donde la música vibra y el show comienza. Nos permite formar opinión. De 6 a 9 horas, FB Noticias. Invitados, análisis, política, economía y lo más destacado de la información. Pero elemental es porque por primera ocasión, por primera vez en la historia del país, estamos regulando los concursos para jueces. Tenemos todo un sistema hecho para que no funcione la ley, para que no funcione. Entonces esto de protegemos derechos yo también lo pongo en duda. Solo un proceso constituyente participativo puede reconstruir esa confianza y dar la voz a los ciudadanos. FB Noticias con Fernando Bale, Byron Galarza y Oscar Fernando Ortiz. En FB Radio 105.7 FM nos debemos a nuestra audiencia y estamos en la permanente búsqueda de la verdad común. Vamos a continuar, 8:11. Una noticia triste. Ayer, en horas de la tarde, noche, se dio a conocer el comunicado de la familia de Gustavo Velázquez. El cantante ecuatoriano Gustavo Velázquez, considerado uno de los creadores de la cumbia andina, falleció el 6 de abril del 2026. Cantante muy conocido como el amo de la cumbia, falleció ayer 6 de abril. Con profundo pesar informamos el fallecimiento del maestro Gustavo Velázquez, artista ecuatoriano, cuya sensibilidad, talento y entrega dejan una huella imborrable en nuestra memoria cultural. Se lee en la publicación firmada por la familia Velázquez Guevara. El cantante había luchado 6 años contra un cáncer agresivo y en los últimos conciertos se presentaba ante el público con el mismo talento, pero sentado desde una silla. Con cerca de 60 años de carrera artística, Velázquez se consolidó como uno de los referentes de la cumbia en Ecuador. Se vinculó en el mundo de la música
Desde niño fue vocalista de Don Medardo y sus Players, donde alcanzó gran notoriedad. En su carrera interpretó temas conocidos como Pobre Soy, Con Paso Fino, El Aguajal, Cerveza, Cerveza, Violencia. La familia informó que los restos del artista serán velados en el Camposanto Monteolivo en Quito a partir de las 9 horas del martes 7 de abril. Paz en la tumba entonces de Gustavo Velázquez. Tuve la oportunidad de compartir por este tema del periodismo, era hincha del Aucas, pero tuve un día la posibilidad, él es casado con la hermana de Fernando Guevara, un buen amigo, y un día había un tema ahí en su domicilio, acá en el norte, y nos invitó con mi esposa y fuimos a compartir con la familia de la familia Velázquez Guevara. Muy agradable. Yo solo lo escuché un par de veces, pero nunca tuve el gusto de verlo así. Ni tampoco era un concierto, pero claro, no era mi música favorita. Yo recuerdo algo cuando era... En el Festival OTI participó, claro, si no me equivoco. Claro, algo recuerdo, pero muy... Yo recuerdo que cuando Gustavo Velázquez, o sea, recuerdo cuando era niño que decía Don Medardo y sus Players con Gustavo Velázquez. O sea, esa era la voz oficial. Era el plus, ¿no? Ese tema de si llegaba, entonces el tema es que tenía esa posibilidad, se iba y en grandes orquestas, ¿no? Ya después, claro, con toda la tecnología, usted sabe que ya no necesitaba la orquesta. Entonces Gustavo Velázquez se presentaba él solo, se presentaba también con su hijo, que es músico. Entonces, tenía un prestigio, vea, una cosa, si usted lo quería contratar a Gustavo Velázquez, primero si es que le daba la agenda, claro. Entonces, cantante profesional, sociólogo, abogado, claro. ¿Sabe que tuvo también, usted no sé si recuerda, él le hizo la canción a Rodrigo Borja? Ah, claro, que no sabía que era él. Claro. Ya. ¿Se acuerda de esa canción famosa? Sí. Claro, él le hizo la canción a Rodrigo Borja, con la cual cuando ganó Rodrigo Borja, ¿no? Claro, se hizo más popular. Exacto, entonces era realmente la canción del Aucas también, claro. Canción del Aucas también pues, le hizo cuando fue campeón. ¿Cuál es la canción del Aucas? No la tengo. No me acuerdo de la Aucas. Una canción del Aucas. No sabía. No sé si la... Sí, famoso, lo de Gustavo Velázquez realmente impresionante, ¿no? Ya le digo, una cosa era con el caché que se llama, ¿no? Don Medardo con Gustavo Velázquez. O cualquiera de estas orquestas famosas, ¿no? Con Gustavo. Ahí está, ¿ven? La canción del Aucas, que la pide. Aucas de mi vida, Aucas de mi amor, llénale de goles contentor, llénale de goles a tu contentor. Oh, yo del Aucas soy. El auquista. También le cantó al Nacional. Sí, también hay una canción del Club Deportivo del Nacional que canta Gustavo Velázquez. Paz en su tumba, muere a los 71 años, ya iba a cumplir 72. Paz en su tumba, resignación a sus familiares, un abrazo a la distancia a la familia Guevara, a la esposa, en este caso a sus hijos y a su hermano político Fernando Guevara. 8:16 en el territorio ecuatoriano, señoras y señores. Vamos pasando ya a los temas de nuestro país. Ayer se agitó el tema político, don Byron. No sé, yo estaba viendo el programa de lunes a lunes. De la noche, de doña Andrea Bernal. Exacto. Y ahí anunciaron, y me quedé precisamente porque iban a dialogar tanto con Jorge Yunda como con el señor que fue ministro Cucalón. Sí, con Cucalón. Porque dicen que Cucalón puede ser candidato en Guayaquil. Y por supuesto era la conversación sobre el tema de Marcela Guiñaga. Marcela Guiñaga ayer en un video en sus cuentas personales dio a conocer su agradecimiento a la gente por el apoyo que ha recibido como prefecta y anunció que no va a continuar como prefecta. El 14 de mayo renuncia. Lindo, vea, para el viceprefecto un añito. Se cayó del cielo. Por eso están, pues, ¿no? Para eso están.
Para eso están. Y el tema es que Marcela Aguiñaga argumenta que se retira momentáneamente, digo yo, de la política por temas familiares. Su esposo tiene una enfermedad. Sí, no digo qué, pero lamentablemente. Muy complicada, que necesita. Seguramente. Claro, ella recién se casó el año pasado. Pues, yo he tenido, no sé, asumo cuál es la enfermedad, es decir, cáncer. Cuando la gente de dinero tiene estas enfermedades, son detectadas. Usted sí sabe, don Byron, usted y yo no tenemos esos seguros. Tienen un seguro en Houston. Claro, sí, algunos ahí, claro. Algunos seguros, algunos tipos de seguros. Y en Houston los tratan. Yo tuve a un buen amigo, empresario camaronero, que un día conversé. Me acuerdo de lo conocí. Ya, es empresario camaronero, y no, usted, las noticias, el camarón arriba, y hablo con él, y un poco más casi me meto la mano al bolsillo de lo poco que yo tengo para darle. Me comenté que estaba, pero bueno, pero más allá de aquello, un exitoso empresario tuvo, se presentó un problema de salud grave. Y tuvo que irse a Houston, tenía el seguro, pero ¿sabe cuál es el asunto, don Byron? Necesitan ir a vivir allá. Claro, porque tienen que quedarse porque son terapias semanales. Es un año. Así es. Es un año. Entonces, bueno, las personas que tienen capacidad económica y que tienen empresas familiares pueden darse ese lujo. Entonces, ¿qué hicieron? Se trasladó su esposa, mi amigo el empresario, se trasladaron a Houston para el tratamiento. Un año estuvieron ahí. Claro que me imagino que venían de vez en cuando a saludar a la familia, pero durante un año estuvieron ahí en este famoso hospital, que hay un famoso hospital allá en Houston. Así que solamente estoy especulando que puede ser, o no sé si en Houston, de pronto es en otra París, ciudad, por supuesto. O de pronto es en Londres, no lo sé. Por supuesto. Pero normalmente sí requiere de estos cuidados y del acompañamiento. Porque hay un asunto, don Byron. La gente que sufre de cáncer recibe, por ejemplo, las quimioterapias, que son, muy duras, muy difíciles. Porque afecta a varias partes del organismo, que no solamente tiene que ver con el daño físico en el órgano, en el organismo, sino que le va afectando el resto del... Por eso se crea tanto la persona. Y después ya vienen otras especulaciones. Ha sido llamada la prefecta mañana para comparecer en una caso Caja Chica. En el famoso Caja Chica, porque hay que recordar que ella pues era parte de la organización ciudadana de la época. Y evidentemente pues tiene algo que contar, aunque ella diga que no manejó los dineros, que no era la tesorera, pero algo tendrá que contar, ¿no? Y entonces, claro, ahí pues evidentemente también hay un componente político-jurídico, si se quiere, ¿no? Entonces, bueno, y el expresidente Rafael Correa, ex coidiario y compañero... Y eran bien amigos. Claro. Muy íntimos. Él argumenta que no es por el tema de la enfermedad del esposo o de los familiares, porque también habló de otro familiar, sino porque tiene presiones. Eso es lo que ha dicho en este caso Rafael Correa. La verdad, vean, para verdad es el tiempo, dice un filósofo amigo suyo y mío. Para verdad es el tiempo. Entonces, ese fue un anuncio tremendo, porque en las encuestas Marcela Aguiñaga tenía las preferencias para la reelección. Lo que se estaba esperando era el anuncio del partido o movimiento por el cual iba a participar. Se hablaba mucho de Centro Democrático, esa era un poco la especulación. El anuncio ayer quedó totalmente desvirtuado, y como se dice vulgar o popularmente, el puesto de la prefectura está vacante. El puesto de la prefectura, hablando políticamente, porque va a asumir el viceprefecto, pero para las próximas elecciones. Y ahí ya vienen pues el tema de quiénes serán los candidatos, ¿no? Quiénes se preparan para ser candidatos en Guayas. Y ojo, Aquiles Álvarez es poco probable, no digo que no, pero es poco probable que pueda salir de la cárcel y ser candidato. Es poco probable. Entonces, el tema de la alcaldía también, hoy día por lo menos, está vacante en Guayaquil. Entonces, que es uno de los bastiones, ¿no? Que tanto para la Revolución Ciudadana en las últimas elecciones, antes del partido
social cristiano, y así podemos citar, ¿no? Ejemplos en algún momento. El PRE, ¿se acuerda del PRE? Claro, en sus mejores momentos. Elsa Bucarán, alcaldesa Adún. Y bueno, fue alcaldesa, ¿no? Sí, claro. Y se acuerda nosotros el ya regalo tiraba las bolsas de regalos, de juguetes, de comida, yo qué sé, desde el balcón del municipio, y abajo la pobre gente se mataba por una bolsa. No, eso fue terrible. Claro, Elsa Bucarán, alcaldesa, y Alfredo. Y bailaba la señora. Alfredo Adún fue prefecto. Entonces, en esa época la época que había, ¿cómo es? Estos poderes hegemónicos de los partidos de la época, ¿no? Claro, sí, muy fuerte. Los caudillismos. Entonces, hoy día, vea, ¿qué va a pasar? ¿Será posible, la pregunta aquí, que ADN, el movimiento del presidente de la República, logre la alcaldía y la prefectura? Eso lo veremos con el tiempo. Pero ayer también veíamos el programa de lunes a lunes y le hacían la entrevista a Jorge Yunda. Y Jorge Yunda, al preguntarle si él iba a correr a la alcaldía, dijo que sí. No dio el nombre del partido ni movimiento político y dijo que va a participar. Porque había muchos rumores. Él sí tiene un voto duro. Yo sí creo. En las encuestas ahí Pavel y una no encuesta importa que vaya con el movimiento de A, B o C, él tiene un voto duro. Lo que sí hay que decir de Jorge Yunda es que hace territorio todos los días. Entonces va a jugar boli, está ahí con las terapias de la risa. Pues como ahora es piloto, y entonces, claro, publica sus misiones, claro, tiene una estructura y un aparataje. Entonces, eso le da un hándicap con los demás candidatos, que van a aparecer recién en el radar de la gente. Ahora la pregunta, ¿quién es el candidato de cómo es, de ADN? Dicen que es una figura conocida. ¿Quién será? ¿Ah? Así, es lo único que podemos decir. El candidato de ADN, del movimiento que lidera el presidente de la República, es una figura conocida. Bueno, ¿quién más de los posibles candidatos en la capital de la República? Porque esto... Bueno, ya sería un poco de la especulación, ¿no? Pavel, que va a la reelección. Pavel, que aunque no lo ha ratificado, ya lo ha dicho. No, pero ya lo dijo además Gabriela Rivadeneira. Lo ha dicho, sí, claro. Gabriela Rivadeneira dijo que es el candidato del correísmo. De ellos. No, porque no hay revolución ahorita, están suspendidos por el partido, movimiento que corran. Entonces, ahí hay... Y después dicen muchos que hay que buscar una tercera vía. Yo estoy buscando esa vía, pero una vía de escape. Para irme de aquí corriendo. Porque no hay tercera vía. Una tercera vía, es decir, el correísmo con Pavel. Sí. ¿Ya? ¿Cómo es aquí en este caso, Jorge Yunda? Me atrevo ahí a decir la tercera vía la puede ocupar ADN. Me atrevo a decir que la famosa tendencia, ¿no? ¿Se acuerda cuando ganó el señor Yunda hace 8 años? 6, más o menos. Claro, había el voto disperso de la famosa derecha, ¿no? Entonces había candidato A, B, C y D. Y claro, entre ellos se quitaron votos y el señor Yunda ganó más o menos con el 20 a 25% de todo el electorado, que decían que no era legítimo porque no representaba todo lo que tenía. Cuento, los votos son los votos, chao. Democracia, gana el que tiene más votos. Así sea un voto. Así es. Un voto entonces, más. ¿No? Claro, me refiero a estas nuevas elecciones porque he escuchado ya unos precandidatos, el otro día tuvimos uno, ¿no? Que ya es un precandidato, como digamos, globo de ensayo, dicen algunos, que puede ser de esa tendencia, ¿no? Esa tendencia que no viene del sur, esa tendencia que no viene, digamos, de un origen popular, por decirlo de alguna manera, que han estado en la palestra pública, sea en un cargo, sea en la actividad de proselitista, pero no lo veo, tal salvo que me equivoque, ese gran candidato que pueda romper con esos tradicionales políticos, porque Yunda ya es un político tradicional, fue legislador de la Revolución Ciudadana, fue funcionario del señor Correa en su época, en el antiguo CONARTEL, que era el Consejo de Radio y Televisión. Entonces ha estado, además, ¿no? Un radiodifusor que todo el mundo lo escucha en las mañanas, en su radio, etcétera. Entonces él ha estado permanentemente, para bien o para mal, para sus críticos o sus seguidores, en el radar público. Los otros no.
han sido medios esporádicos, medios... Ahora, puede aparecer un outsider, Claro. pero no hay mucho tiempo. Apareció Está Rodas y le poquito. ganó. Por la coyuntura de Barrera con el entonces presidente Correa, que había un... Pero hoy día no hay tiempo. Si es que se va a lanzar alguien que por ahí dice yo puedo, tiene que serlo ya. Y hacer un gran trabajo, ¿no? Mar, tierra y aire. Mar, tierra y aire, claro. Mar, tierra y aire. Y las 3 P, partido, plata y pueblo. Partido, plata y pueblo. Entonces, esto parece chiste, pero es una realidad. Si no tiene partido, está jodido. Si no tiene plata, está jodido. Y si no tiene pueblo más jodido. Así que hay que pararse y decir, bueno, ¿lo podemos hacer o no? Vamos a la pausa. 8:28 ya en el territorio nacional. FB Radio. Inicio de espacio publicitario. En el Nuevo Ecuador, los criminales no tienen escapatoria. Atacamos la minería ilegal, destruyendo sus campamentos y afectando a su economía. Entramos en los escondites del crimen organizado, desarticulando a bandas criminales en más de 7.000 operativos. Incautamos más de 3.500 armas y municiones relacionadas con el narcoterrorismo. Donde se escondan, los encontraremos. Al crimen le llegó su hora. Y Nuevo Ecuador. Hay elecciones que te definen. Mazda, diseño japonés, precisión y una experiencia única al volante. Somos la marca de origen japonés más vendida en Ecuador. Encuentra nuestro portafolio completo en concesionarios Mazda a nivel nacional. Cotiza tu Mazda desde $20,999. Te esperamos en nuestros puntos de venta Mazda. Mazda. Legado japonés. Empieza tu futuro ahora. Estudia una carrera tecnológica en la UTPL. En solo 2 años, obtén tu título profesional 100% en línea. Elige una de nuestras tecnologías en marketing turístico digital, negociación y ventas, creación audiovisual digital, contabilidad y asesoría tributaria, modelado BIM para la industria de la construcción, comunicación estratégica y marketing digital. Obtén tu título de 3er nivel reconocido por la CENESID. Conecta con nosotros. Ingresa a utpl.edu.es/tecnologías. Transforma tu vida a través del conocimiento. UTPL Tech. Empieza tu futuro ahora. ¿Buscas una camioneta para el trabajo y tu día a día? La Ram 700 doble cabina tiene el poder americano que necesitas. Más comodidad con 2 filas de asientos y 4 puertas. Y mayor eficiencia con capacidad de carga de hasta 650 kilos. Funciona con gasolina extra y te mantiene conectado con pantalla de 7 pulgadas. Compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Todo desde $21,999. Conoce los beneficios especiales de este mes. Visítanos en los concesionarios RAM a nivel nacional. RAM, poder inigualable, con el respaldo de Corporación Maresa. Fin de espacio publicitario. FB Radio 105.7 FM. Vamos a continuar. Ya nos acompaña el doctor Gonzalo Muñoz, constitucionalista, para hablar del tema el CNE ya ha tomado una decisión, a pesar de, en este caso, que la consejera Nájera se opuso ayer para hacer la consulta a la Corte Constitucional. Uno, para esta enmienda y pasar la designación de autoridades, que hoy día es competencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a la Asamblea Nacional. Y vamos a hablar precisamente de ese tema porque estamos en un país con una inseguridad jurídica, una falta de institucionalidad permanente. Esa es nuestra realidad. Ayer, Gonzalo, el CNE
pasó a la Corte Constitucional la propuesta del presidente Daniel Noboa para restar funciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es la lectura que podemos darle? ¿Es o no el paso adecuado? Esto, vamos a ver si ahora, si vamos efectivamente a la consulta, los ecuatorianos votamos para que quitarle esta función, entre comillas, esta atribución que tiene el Consejo de Participación Ciudadana de designar a las autoridades en un país con una institucionalidad muy débil. Bienvenido, buenos días. Estimado Fernando, muy buenos días, un saludo cordial mi querido Bayro también, y asimismo a todas las personas que nos escuchan esta mañana por FB Radio, pues esperando que hoy la Liga nos dé el milagro ya en el Alto, en Bolivia, ¿no? Bueno, a ver, el presidente de la República en el mes de septiembre del año 2025 propuso una serie de enmiendas constitucionales. Los dictámenes respecto al traslado de facultades del Consejo de Participación Ciudadana desde el Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional se dieron en enero y en marzo de este año. Recordemos a la ciudadanía que se necesitan 2 dictámenes. El primer dictamen es el dictamen que se denomina de vía. ¿Qué implica este dictamen? Cuando la Corte Constitucional le dice al presidente, a ver, su propuesta sí califica vía enmienda al tenor del artículo 441 de la Constitución, o en su defecto sí califica el 442 vía reforma parcial, o los distintos mecanismos que existen de reforma a la Constitución. En este caso, el presidente tiene ya el dictamen de vía, y en marzo salió el segundo dictamen, el que se denomina dictamen de contenido. ¿Qué implica el dictamen de contenido? Un análisis del cuestionario propuesto por el presidente de la República y de los considerandos, que por ejemplo no induzcan al elector a una respuesta, que guarden lealtad con el elector, etc. El presidente de la República cuenta con estos 2 dictámenes. Sin embargo, en este último dictamen de contenido, la Corte Constitucional hace una corrección de forma. ¿Cuál es esa corrección de forma? Le solicita al presidente que agregue en una parte del anexo una eliminación del artículo 207 de la Constitución. Eso es decir, es un tema plenamente de forma que el presidente de la República ha procedido a cumplir. El presidente de la República cumplió con lo solicitado por la Corte. ¿Y qué es lo que hizo? En mi criterio, tuvo que haber enviado de forma directa a la Corte Constitucional para que dé una última revisión, como establece su dictamen. Sin embargo, el presidente, en mi criterio también, no ha incumplido el dictamen de la Corte. ¿Por qué? Porque el presidente no es que ha enviado al Consejo Nacional Electoral una convocatoria a referéndum, ¿sí? Sino que el presidente envía al Consejo Nacional Electoral el texto final de la enmienda y le solicita al Consejo Nacional Electoral que lo envíe a la Corte Constitucional. Entonces, en mi criterio, pues ya digo, lo ideal hubiese sido que el presidente lo envíe directamente, pero en todo caso no hay ningún vicio de forma que después pueda desencadenar en la declaratoria de inconstitucionalidad de las enmiendas, como sucedió Fernando y Byron. Ustedes recordarán con las propuestas de enmienda aprobadas por la Asamblea Nacional allá por el año 2015 en relación a la reelección indefinida, a restarle las facultades de gestión a la Contraloría General del Estado, etcétera. Esas enmiendas fueron declaradas inconstitucionales por la forma, por la Corte Constitucional de la época. En este caso, yo no veo pues ese escenario. Entonces, no hay problema, como se dice. De aquí la Corte, ¿qué tiene que hacer? Aprobarlo. La Corte Constitucional tiene que dar el ok final al texto. Al texto final del presidente, que como repito, el presidente ha cumplido con lo solicitado por la Corte o lo dispuesto por la Corte, y pues así regresará al Consejo Nacional Electoral y ya tendrá que tramitarse el referéndum como corresponde. ¿Y el referéndum se puede realizar el 29 de noviembre? ¿Alcanza? Sí, sí alcanza, por supuesto que sí. Yo creo que la Corte pues no se demorará mucho, es simplemente un tema de forma, estrictamente de forma, y los ecuatorianos iremos a las urnas de manera acelerada el 29 de noviembre. Sin embargo, pues creo que en este caso de restarle facultades al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los ecuatorianos tenemos que apoyar esa propuesta más allá de quién sea su proponente. 10º pedido, Gonzalo. ¿Ah? 10º sí, por pedido. Ahí. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos al supuesto en un sentido que votamos y le quitamos las
en este caso, el tema de la facultad de designar autoridades de control. ¿Qué va a pasar de ahí en adelante? ¿Qué va a pasar con los concursos y qué va a pasar con las designaciones que faltan? A ver, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, desde mi punto de vista, es un error en la Constitución de Montecristi. Desnaturaliza la participación ciudadana. Tiene en sus filas a políticos disfrazados de ciudadanos que le han fallado al país, y no solamente sino desde su creación. O sea, hay que ser muy sinceros. Totalmente. ¿Ya? Yo estoy a favor de que exista, una nominación política de las autoridades de control, como existía antes, como existe en los Estados Unidos, precisamente. ¿Ya? Sin embargo, en el ejercicio ya se ve su independencia y su transparencia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, Fernando? En primer lugar, el presidente ha dejado claro en su propuesta, en su anexo, ¿ya?, que en caso de aprobarse la pregunta, los concursos o las designaciones que están pendientes por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se quedan sin efecto. Vamos a suponer que para noviembre el Consejo de Participación Ciudadana no elige fiscal, que es lo más probable después de todo lo que estamos viendo. No renuncian los veedores, esa comisión técnica no sirve para nada, etcétera. Entonces, pues quedará sin efecto el concurso para fiscal, ¿sí? Y ya tendrá potestad para su designación la Asamblea Nacional. Asimismo, en casos donde no hay concursos, pero sí envío de ternas, el caso del Consejo de la Judicatura, caso igual. Yo no creo que esto suceda porque es más rápido, pero en caso de que no se llegaran a designar el miembro titular y suplente del Consejo de la Judicatura, acaba de renunciar la doctora Alexandra Villasís, pues también tendría que hacerlo la Asamblea Nacional. Una cuestión que no estoy de acuerdo y que no tiene aquí la culpa el presidente, sino yo soy un aférreo defensor de la Corte, pero en este caso se ha equivocado. Mire, la Corte ha establecido que para que proceda el cambio vía enmienda de trasladar las facultades de designación a la Asamblea Nacional, tiene necesariamente que mantenerse estos concursos. Es decir, que en la Asamblea Nacional, cuando se dé esta designación para Contralor, Fiscal, miembros del Tribunal Contencioso Electoral, Consejo Nacional Electoral, tienen que mantenerse estos concursos, lo cual no tiene desde mi punto de vista ningún sentido. Yo soy mucho más del tema de que el presidente presente una terna, se elija, o que el Congreso presente una terna y el presidente elija, como sucedía en la Constitución del año 1998 para Contralor. Mientras tengamos estos concursos que para la Corte, en este caso equivocadamente, pues permiten la participación ciudadana, etcétera, pues siempre va a existir estos problemas más allá del órgano de designación, que en este caso sería la Asamblea. Dialogamos con el doctor Gonzalo Muñoz, constitucionalista. Byron Galarza se incorpora al diálogo. Mi querido doc, ¿cómo está? Oiga, ¿y por qué no se puede haber hecho una reforma así primero por el Parlamento? Porque hay una comisión de asuntos constitucionales, si no me equivoco, en algún momento estuvo incluso el chico Torres, Esteban Torres, presidiéndola, para hacer este tipo de reformas, cambios, lo que sea, y luego ya hacerlo vía enmienda sería, ¿verdad? ¿Por qué le digo esto? Porque, aunque dure más, porque lamentablemente cuando hemos ido a las urnas a consultarlos, algo similar, el presidente Noboa lo hizo el año pasado y el presidente Lasso también lo hizo hace 3 años, votamos no. Cuando la mayoría de los ecuatorianos, yo creo que si hacemos una encuesta así a boca de urna, como se dice, el 90% de los ciudadanos, primero, no entiende para qué sirve el Consejo de Participación Ciudadana, y seguramente los que entienden creen que es un organismo que no le aporta al bienestar de nosotros, los ciudadanos de a pie. Pero lamentablemente los votantes vamos con la percepción o la sensación de lo que yo tengo del gobierno en funciones. Le pasó factura al presidente Noboa el año pasado por la crisis del transporte y el paro indígena de Imbabura, y le pasó factura al presidente Lasso por el momento de ingobernabilidad que vivíamos. ¿Cree usted que hay condiciones sociales y políticas como para que, de aprobarse el texto e ir al referéndum el 29 de noviembre, votemos sí? A ver, Byron, aquí en primer lugar, una cuestión en virtud de lo que tú mencionabas al inicio. Sí, la enmienda constitucional tiene 2 vías para tramitarse. ¿Ya? La primera vía es precisamente por referéndum. La Corte ha dado el ok del dictamen de vía, se da el dictamen de contenido y el presidente
convoca referéndum y nosotros vamos a las urnas. Esto fue lo que sucedió con lo que tú bien mencionabas, los juzgados constitucionales, el tema del arbitraje internacional que no pasó en el año 2024. La segunda forma de tramitar una enmienda es en la Asamblea Nacional. ¿Ya? ¿Cuál es el trámite en la Asamblea Nacional? Se presenta la enmienda, bueno, la Corte da el dictamen de vía y pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es una comisión ocasional, y tiene que haber entre un debate y otro pasar un año de diferencia. Un año de diferencia. Y finalmente se aprueba con mayoría calificada, es decir, las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional. Entonces, claro, el presidente de la República en este caso pues no tiene esos votos, no tiene 101 o 102 votos, que es una mayoría calificada, y tiene que recurrir en este caso pues al referéndum. Sin duda, sin lugar a dudas, siempre ha sucedido que un referéndum es más bien una medición política, una medición de la gestión del proponente. Como tú bien mencionas, le pasó al presidente Lasso, al presidente Noboa recién en noviembre pasado, y en tiempos pasados también. Recordemos a lo que le sucedió a Sixto Durán Ballén, ¿cierto? Varias consultas populares, varios referéndums. En este caso, yo creo que los ecuatorianos sí debemos pensar, analizar más allá del proponente. Yo sé que el presidente ha tenido muchísimos errores, yo lo he criticado abiertamente, pero creo que este es un asunto de país, así como es la inseguridad, así como debe ser la salud pública. Son temas en donde los ecuatorianos, a pesar de nuestras diferencias, tenemos que ponernos de acuerdo. Y el hecho cierto es que este Consejo de Participación Ciudadana es desastroso, más allá de las personas. Miren ustedes, Byron y Fernando, tenemos una monarquía electoral. Ya va la presidenta, la señora Tamain, ya va a cumplir 10 años, si mal no estoy en el cargo. No ha pasado nunca en el país, ya mejor que la dejen eternamente y que sea hasta la muerte de su titular. Le van a dar jubilación patronal. Le van a dar jubilación patronal. Ese Consejo Nacional Electoral, nefasto, dicho sea de paso, servil al poder de turno, ¿sí? Incapaz en todos los sentidos. Entonces, pues, este tipo de cuestiones no puede suceder. Acuérdense que estuvimos sin Contralor, ¿cuánto tiempo? Cuando estuvo encargado Pablo Celi. Creo que fueron 2 años y no fueron más, ¿ya? El contencioso electoral, el mismo caso, ¿ya? Entonces, ¿hasta cuándo? Si estos concursos no funcionan, entonces tenemos que trasladar esa facultad a quien la ha tenido siempre, el Parlamento, la Asamblea, el Congreso, ¿sí? Con una precisión muy importante también. Cuando uno de estos funcionarios que llega al puesto por concursos, ¿no es cierto?, le falla al país, comete actos de corrupción, etcétera, nadie se hace responsable, ¿no? Precisamente porque es por concurso. En cambio, si es que existiera un origen político, tenemos un responsable, puede ser el presidente de la República, las bancadas de la Asamblea Nacional, etcétera. Pero aquí nadie se hace responsable de estos señores que con mano escondida, ¿no es cierto?, llegan al poder apoyados de forma implícita por una organización política. Pero también vamos a escoger a los nuevos vocales del consejo o consejero del CPCCS. ¿Por qué digo esto? Porque como contradictorio, ¿no? De pronto tenemos una papeleta para quitarle funciones y otra para designarlos a los nuevos. Y entonces yo digo, a ver, ¿para qué voto por estos que ya no van a tener oficio? Porque si apoyamos nosotros, yo voy a votar sí, si apoyamos cambio de... Van a tener oficio, solamente son las competencias para... Pero a ver, a eso le quería preguntar, doctor, ¿qué oficio van a tener? Porque tienen rango de viceministros los actuales, ¿no? Son súper importantes, tienen... poder del Estado, el poder ciudadano. Tienen choferes, tienen... Poder ciudadano, don Byron, ¿Pero qué poder ciudadano? Entonces ya yo me hago la pregunta como ciudadano, a veces me pongo en el plan así, ciudadano de a pie, ¿no? Para no pensar tan mal. Y digo, a ver... Si yo voto sí por esta gente, o sea, por quitarle las competencias de designación, ¿van a quedar que para nombrar princesita de Navidad, para ver si estamos trabajando bien los ciudadanos, para elegir a las heroínas de héroes y nos, o sea, digo yo, o sea, que estamos revisando las competencias de este malhadado adefesio institucional? Entonces digo, ¿qué van a hacer estos consejeros? Imagínense que en esta parte es tan mal hecha, digo en esta parte porque en otras creo que es bastante buena, está tan mal hecha la Constitución de Montecristi, que las facultades o competencias de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social son las siguientes: la designación de autoridades, que es la que le van a restar,
Y de ahí la lucha contra la corrupción. Cuando la lucha contra la corrupción es un tema transversal, ¿no? Lo hace la Fiscalía, lo hace la Contraloría, la Secretaría de Transparencia del Ejecutivo, los gobiernos locales con su institucionalidad, etcétera. No sé, es un tema en abstracto, la lucha contra la corrupción. Y la segunda, fomentar la participación ciudadana, un tema que también es transversal, Byron. Si todas las entidades del Estado deberían fomentar la participación ciudadana. Entonces, al restarle las facultades de designación, queda con estas dos: lucha contra la corrupción y fomentar la participación ciudadana, es decir, a rascarse la barriga, perdón que lo diga tan abiertamente, a no hacer absolutamente nada, pero pues al menos ya no tendremos estas designaciones tan retrasadas, tan politizadas, por personas pues que aparentemente tienen un origen ciudadano cuando pues su intención es claramente política. Doctor, y si es que ya se le reduce estas competencias, que ojalá sea así, porque creo que nos hace bien, esto sería para una sanidad democrática del país. Buena palabra, me gusta. Sanidad democrática. Porque incluso hasta el presupuesto, pues, o sea, si ya no tienen un billete para estas famosas comisiones de selección, que es otro adefesio que no se entiende, ya sus competencias van a ser tan pequeñitas que no van a necesitar incluso un gran presupuesto ni una gran estructura, ¿no? Es decir, lamentablemente. ¿Y ahí qué puede pasar? Lamentablemente, Byron, lo ideal sería que desaparezca, ¿no? Sí. Pero la eliminación procede vía reforma parcial, que es un proceso más complejo. Entonces, claro, tienen que reducirle el presupuesto y tener esta institución ahí, pues hasta que proceda su eliminación en un futuro, ¿no? Pero creo yo que debemos definitivamente apoyar esta propuesta. Que quienes designan una autoridad de control se hagan cargo. Que después no existan huérfanos como Poli, etcétera, como los chiribogas, que pues por ganar en un concurso, ¿sí? Nadie quería hacerse responsable de su gestión. Esto no puede volver a suceder, ¿sí? Sino que como si sucedía antes, yo ponía un ejemplo hace un tiempo, el doctor Alfredo Corral Borrero fue nominado por la Asamblea Nacional, designado por el presidente Mahuad, Contralor General del Estado. Origen político, sin lugar a dudas. Su gestión totalmente independiente. Un Hugo Ordóñez Espinosa igual, un Benjamín Terán, etcétera, y así otros casos, ¿no? Poníamos también ejemplo que no aplica para este caso, pero cuando se designó por parte del Congreso Nacional a la Corte Suprema de Justicia del año 97, claro, todos tenían origen político, todos sabían que un magistrado respondía. Freire fue el que los designó, me acuerdo. Exactamente. Como presidente del Parlamento. Magistrados muy cercanos al Partido Social Cristiano, muy cercanos a la democracia popular, al MPD, a la izquierda democrática, sí, y fueron una de las mejores cortes que ha tenido este país. Entonces ahí se demuestra pues que el origen político no es malo per se, sino cuando este se traslada al ejercicio, ¿no? Ahora, para que la gente lo mapee, usted que es un estudioso, ¿dónde ha funcionado este adefesio mal hecho? No sé, en Venezuela, no sé si en España, porque los ideólogos de esta tontería llamada Montecristi vinieron de España, pues no de Podemos, de estos locos izquierdistas medio soñadores, de que el Che Guevara y todo, ¿no? Entonces vinieron acá, les lavaron el cerebro a los de Montecristi y dijeron, no, lindo modelo, la participación de los ciudadanos, toma tu participación ciudadana, que en Venezuela tampoco funciona, y creo que solo es en el Ecuador, no sé si existe en otro país del mundo civilizado. Mire, Byron, aquí fue esto confabulado, ¿no?, con Roberto Viciano, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia. En Venezuela existe algo similar, no precisamente como nosotros tenemos el Consejo de Participación Ciudadana, que yo vendría a decirle que es único. Si no he visto un ejemplo similar en Venezuela, y le digo, es comparable en ciertas cosas, pero no ha sucedido. Y recordemos que en un inicio los consejeros no tenían origen popular. Claro. ¿Ya? Sino que eran designados, no me acuerdo cómo eran designados antes, la verdad, no quisiera mentirle a la ciudadanía, no recuerdo en estos momentos, pero después, y me incluyo en el error, ¿ya?, en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Justicia, se decidió darles origen popular, porque me parece, tenía lógica la propuesta, ¿no? Si ellos pues tienen que tener un origen popular para designar las autoridades de control, tenía lógica, pero ¿qué pasó al final? Se les prohibió hasta hacer campaña. Entonces un candidato a consejero de participación ciudadana no puede hacer campaña. Entonces es una locura. ¿Cómo esperamos que la ciudadanía los conozca si no pueden hacer campaña? Es que ahí se mete el caso Ligados, por ejemplo. Está claro. Claro. Tienen que irse por ese tipo de cuestiones porque están prohibidos hacer campaña. Entonces en campaña disfrazada, ¿no es cierto? La Liga Azul,
que ya terminó sancionando el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, algo que tiene que desaparecer. Yo creo y acepto el error que el remedio fue peor que la enfermedad, el poner que sean elegidos en las urnas, pero creo que tenemos que corregir. Y lamentablemente, pues elegíamos a los más famosos, a los más conocidos, a las que bailaban mejor, a las chicas más guapas, a los, no sé, que eran recomendados por don Rafa, en fin. Y eso fue lo que tuvimos, ¿no? Es decir, este último consejo, sobre todo, creo que fue el más político de todos. Porque también tuvimos un cura, ¿no? Que de cura solo tenía la sotana, porque era un hombre de Lucifer, realmente, era bien, pero del mal maléfico. O sea, ese fue, yo creo, el peor de todos, porque ahí estuvo el cura Tuárez. Claro. Que fue destituido por la Asamblea. Acuérdense que incluso la gente lo quiso apedrear, no sé si se acuerda. Yo me quedé metió en una manifestación. En una manifestación, apoyar, y la gente le comenzó a dar garrote. O sea, ese nivel de presidentes del Consejo de Participación Ciudadana hemos tenido. Entonces yo hago memoria para que la gente recuerde que esa institución no funciona, ha estado cooptado hasta por el diablo, no solamente por los políticos. Recuérdese quién lo reemplazó al cura Tuárez, Byron, usted que tiene buena memoria. Ahí estaba el señor Cristian Cruz. Claro, que también era karateca, pero tenía un carnet de discapacidad. Carnet de discapacidad de 90% de discapacidad visual. Tenía unas cosas, pero aberrantes. Cuando estaba en campaña, iba con la mamá a hacer las entrevistas. ¿En serio? Qué barbaridad. Bueno, gracias. Vamos a ver qué pasa en este país. Y ojalá que efectivamente la liga no pierda por lo menos. ¿Ah? Pues no pierda, yo con eso me conformo. Exacto, hoy día, que no pierda. Sí. Gracias, Gonzalo. Gracias, Fernando, Byron. Un abrazo, que esté muy bien y un saludo cordial a quienes nos escucharon. El doctor Gonzalo Muñoz, constitucionalista. Famosa enmienda, vea. Ay, tanta Pero dice que está bien que